Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado que estás escuchando palabra profética. En esta hora que el Señor nos permite una vez más de llegar a ti con palabra del Señor. Estamos más que contentos que el Señor nos permite este gran privilegio, mi hermano, de una vez más poder llegar a vosotros. Yo sé que hay hermanos escuchándonos a través del mundo entero. Es algo tremendo el poder saber que Dios nos otorga un privilegio de poder comunicar su palabra. Algo que, mi hermano, no es cosa fácil porque trae grandes responsabilidades. Y nosotros siempre le oramos al Señor que nos ayude a no ser de tropiezo a nadie. Bendito Dios, porque esta palabra, mi hermano, tiene dos funciones: o salva o condena. La palabra levanta o hace caer. Eso fue lo que pasó cuando Jesucristo vino a la tierra, se manifestó en carne aquella palabra, el verbo de Dios manifestado en carne. Para algunos fue levantamiento y para otros fue tropezadero. Y esta misma palabra continúa haciendo lo mismo a través de los vasos que Dios decide comunicar su palabra a través de ellos alrededor del mundo. Mi hermano, si usted alguna vez ve a un ministro que lo único que hace es levantar y nadie se cae a través de él no está funcionando conforme al ejemplo y modelo de la palabra. Que la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Tiene dos filos, mi hermano. Esto es para aquí y para allá. Y de la misma manera que Dios tiene profecías que levantan, consuelan, exhortan, edifican, también tiene profecías que destruyen, que descuartizan y aun que matan. Aunque usted no lo crea, eso está escrito en la Biblia y ella no puede mentir. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Estamos contentos una vez más poder llegar a ti. En esta noche queremos hablar sobre algo que el apóstol Pablo estaba aconsejando a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo. Yo no sé si usted sabía, pero para el tiempo que Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo, ya Pablo estaba un hombre anciano, ya su trayectoria había sido bien larga. Él ya estaba anciano, inclusive él le dice: el tiempo de mi partida ya está cerca. O sea que ya Pablo llevaba muchísimos años en el ministerio. Y esta segunda epístola de Timoteo es bien interesante porque en ella Pablo básicamente está expresando los últimos sentimientos de su vida. Después de haber experimentado tantas cosas en el Evangelio, después de haber visto y crecido en el Evangelio, crecido en conocimiento de Dios, haber perfeccionado la revelación que Dios le había dado, él nos deja esta epístola, mi hermano. Es una epístola que verdaderamente es digna de ser escudriñada. Y una de las cosas que encontramos en esta epístola es que Pablo le tiene que escribir a Timoteo acerca de la vida personal de Timoteo, que se cuidara. Timoteo, siendo un hombre que el Espíritu Santo escogió y estableció como ministro en el Evangelio, que caminó y anduvo con Pablo, ministraron juntos, colaboró con Pablo. Llegó un momento en su vida que parece que él estaba menguando, algo estaba mal con Timoteo, ya las cosas no eran las mismas, y Pablo, antes de su partida, exhorta a su hijo espiritual con unos consejos del Espíritu para que Timoteo se sacudiera, porque vendrían tiempos malos. Mira lo que dice segunda de Timoteo, en el capítulo 1, él le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oye, yo no sé tú, pero si alguien me dice a mí que yo tengo que despertar, eso quiere decir que estoy dormido. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que te aconsejo que despiertes el don de Dios. Yo no sabía que el don de Dios se podía dormir, porque el don de Dios es el Espíritu Santo. El don de Dios es la vida eterna. Yo no sabía que ese don se podía dormir. Así que lee la versión antigua, despierta. La versión del 60 dice: aviva el don de Dios que está en ti. Pero esta versión dice: despiértalo, o sea que es como si se le hubiese adormecido el depósito que Dios había puesto en él. Y Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que Pablo sabía que él lo tenía, porque por la imposición de sus propias manos fue que Timoteo lo recibió.
Y sigue diciendo, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Y de eso es que quiero hablar en esta noche. No nos ha dado Dios el espíritu de temor. Yo quiero hablar en contra del miedo en esta noche. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos o sufrimientos del Evangelio según el poder de Dios. Escuche bien, mi hermano. Pablo le estaba escribiendo a un Timoteo que ya no era tan joven como antes. En la primera epístola le dice que ninguno desprecie tu juventud, ninguno te tenga en poco por causa de tu juventud. Ya habían pasado años, aleluya. Ya él había crecido, había madurado. Sin embargo, algo estaba mal en cuestión de su crecimiento y seguía trabajando, y quién sabe, era pastor todavía ya en Éfeso, no estoy seguro. Pero una cosa le había sucedido a Timoteo: al pasar del tiempo algo había menguado en él. El Espíritu Santo, el don de Dios, el avivamiento, los dones, el fuego, el amor por la obra. No sé exactamente cómo describirlo. Pablo le dice, despierta el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que ese don que él había tenido, que había recibido, perdón, ese don que todavía estaba en él. Dios no se lo había quitado como le hizo aquel rey Saúl. Timoteo todavía lo tenía, pero sin embargo estaba adormecido. Pablo le está escribiendo a Timoteo, aparentemente, si usted lee la epístola completa, durante un tiempo donde las cosas se habían puesto duras. La iglesia primitiva tuvo un tiempo de gloria donde todo marchaba bien, donde todo era avivamiento, todo era milagro, todo, miles de almas se convertían. Pero en este tiempo, cuando usted lee bien esa epístola, usted se da de cuenta que habían apostasías, habían herejías, habían gente que eran desertores del evangelio, habían gente que Pablo inclusive dice, él dice, todos los de Asia me han dejado. Oh, usted sabe lo que es eso, todas las iglesias que estaban en Asia estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, y Pablo dice que todas esas iglesias, toda esa gente lo habían dejado. Él da testimonio de un tal Demas, que había amado más a este presente siglo, y se fue a Tesalónica. Había dado testimonio de un tal Onésimo, o Onesífero, no sé ni el nombre, cómo se llamaba aquel, pero también, mi hermano, Pablo dice que Dios tenga misericordia de él, y da testimonio de diferentes personas. En esta última epístola yo creo que él menciona como 6 o 7 nombres. 6 o 7 nombres de gente, personalmente, que Timoteo conocía y habían sido amigos de Pablo. Inclusive algunos ministraron junto con él, pero en aquel entonces estaban todos descarriados. El ambiente que se estaba moviendo en el tiempo que Pablo le escribe esta epístola a Timoteo no era nada fácil. Las cosas habían apretado. Ay, ay, ay. Y se estaba empezando a saber qué clase de árbol era cada persona que había entrado al evangelio. Porque el apretón saca para afuera el jugo que está en el árbol, causa que salga un fruto para afuera. El apretón aprieta el árbol y saca el fruto que está metido por dentro. Por el fruto los conoceréis. ¿Y qué es lo que saca el fruto para afuera? Una temporada. ¿Una temporada de qué? Una temporada de aprieto, de prueba, de tribulación. Una temporada que te prueba a ver qué es lo que está por dentro. En este momento, en este ambiente, muchos estaban cayendo a diestra y a siniestra. Y Pablo le escribe a su hijo amado, como dijésemos. Lo tuvo con él por muchos años, quién sabe, lo entrenó, lo enseñó, lo educó, muchas cosas, inclusive a través de las propias manos de Pablo. Aparentemente Timoteo recibió el don del Espíritu Santo, al igual que muchos otros, porque a través de las manos de Pablo y de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo a los discípulos de la iglesia primitiva. Yo no sé cómo es que la gente hoy en día se llaman ser apóstoles, y a través de las manos de ellos lo que se imparten son herejías y libertinaje. Eso no es lo que transmitían los apóstoles de la Biblia. A través de las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de santidad.
El Espíritu Santo es el espíritu de santidad, es lo que te hace santo, es lo que te santifica. O sea que cuando alguien te imparte ese espíritu te santifica del pecado, del mundo, de Egipto, de la maldad, del libertinaje, de la apostasía, de la herejía, de la mentira, la diablura, de la tiniebla, te separa para la luz. Ese era el espíritu que impartían los apóstoles. Y en los apóstoles que estamos escuchando hoy en día, ¿qué espíritu imparten? Es un tema para otra noche. A Timoteo en medio de este ambiente tan violento, un ambiente tan horripilante, donde sus propios hermanos, ministros y compañeros de milicia caían a diestra y a siniestra. Timoteo también parece que estaba menguando, parecía estar debilitándose, parecía estar perdiendo la fuerza, la fe, el coraje espiritual, la valentía. Pablo, como un hombre espiritual, discernía desde lejos, sí, porque él le escribe. Y desde lejos Pablo está discerniendo. Quién sabe, el Espíritu Santo le estaba revelando allá a Pablo en la cárcel. Mira lo que le está pasando a Timoteo. Yo no sé tú, pero yo doy gracias a Dios por la gente que Dios usa con ese tipo de don. Y a la gente que Dios todavía le revela, a la gente que está en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le puede revelar la condición de los hermanos, y esa persona que recibe esa revelación puede luego llamar o escribir o buscar a esos hermanos que están menguando y darle esa palabra de fortaleza, de exhortación, y decirle: mira, nene, sacúdete, despierta el don de Dios que está en ti. Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Dios no te ha dado el espíritu de temor. Dios no te ha dado el espíritu de estar en libertinaje, ni de soltar la obra que Dios puso en tus manos. Ay, ay, ay. Timoteo estaba en una presión terrible. Pero ¿cómo es que se parece el tiempo de Timoteo a los tiempos nuestros? Bueno, número uno, en el tiempo de Timoteo, como dijo ahorita, muchos se estaban descarriando. Mucha gente habían abandonado la fe. Habían gente que habían naufragado en la fe. O sea que en la iglesia, mi hermano, se habían roto montones de relaciones y comuniones que habían, relaciones. Eso causa unos golpes terribles. ¿Acaso tú nunca has perdido al mundo algún hermano amado en la fe? Que anduvo contigo por mucho tiempo y de momento empiezan a haber golpes espirituales en las iglesias, y las iglesias se hacen canto, y la gente que tú amabas y con las cuales tú orabas y ayunabas y vigilabas, de momento ahora están en el mundo y a veces se tornan hasta en contra tuya, se convierten en anticristos. Eso es un golpe terrible. Eso causa que lo que hay en uno, si uno no se cuida, uno se turba y lo que hay en uno como que mengua, se adormece. El avivamiento es como que te dan un golpe que te saque el aire. Usted nunca ha visto cuando un niño le mete un puño a otro muchacho en la barriga y el otro muchacho se queda sin aire. Así es que a veces el diablo opera en esos momentos. Le saca el aire a uno, el espíritu se lo saca a uno y uno como que quiere respirar y no puede. Timoteo vivió esos días y hoy día estamos viendo lo mismo. Montones de personas, mi hermano, que estaban de una manera espiritual. A lo mejor no sabían tanto de la Biblia, ¿verdad? Como otros. A lo mejor no eran muy conocedores de misterios y de revelaciones, pero eran gente piadosa que se guardaban en el temor de Dios. Eran gente que entendían que como Dios es santo, también ellos tenían que vivir santo y lo hacían. Pero después del golpe cayeron y se rebelaron. Cuando uno ve eso, uno se turba. Timoteo se turbó. Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole: mira, no te turbes. Además de eso, se estaban levantando montones de sectas. Escucha esto bien. Montones de personas durante el tiempo de Timoteo se estaban levantando. Montones de gente que decían saber mucho, conocedores de la ley, conocedores de ciencias, falsamente llamada ciencia, conocimientos falsos. Habían personas que eran altivos por su conocimiento, que desprecian a los llamados de Dios, que a lo mejor no son tan elocuentes, que a lo mejor no son tan educados,
pero son los verdaderos ungidos de Dios. Porque Dios usa lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo no quiere. Eso Dios utiliza para avergonzar la sabiduría de los hombres. Así es que Dios brega muchas veces, pero cuando muchas personas se empiezan a llenar de conocimiento humano y aún se empiezan a llenar de conocimientos bíblicos, pero lo hacen sin la dirección del Espíritu Santo, ese conocimiento hace que se enorgullezcan, se pongan altivos, se enaltezcan. El conocimiento enaltece. El amor es perfecto. Y parece que en aquel tiempo se estaban levantando montones de personas con este tipo de actitud, este tipo de situación, que aún retaban y porfiaban contra Pablo, el hombre que Dios había escogido para presentar la doctrina original, para explicar la revelación original y para plantar las iglesias originales. Imagínese usted lo cariduro, lo altivo que tiene que estar una persona que después que alguien les trae la revelación inicial, original, se levantan contra esa misma persona. Eso le estaba pasando a Pablo. Eso está pasando hoy también. Hay montones de personas que cuando empezaron eran humildes, no sabían nada de nada. Les enseñaron a ellos un camino de reverencia, de temor a Dios, de santidad, de mantenerse fiel y obediente y humilde ante Dios. Pero se pusieron a estudiar y ahora se creen más inteligentes que todo el mundo. Y la Biblia dice que hay que estudiar, pero hay de aquel que estudie sin el Espíritu Santo. Ese tipo de estudio te puede llevar, mi hermano, hasta la locura. Estudiar sin la dirección del Espíritu Santo, olvídate, eso uno entiende las cosas al revés de lo que Dios quiso decir. El Espíritu Santo es el que ilumina y revela la palabra. Entonces cuando personas empiezan a creerse que ellos son más inteligentes que las otras personas, y te digo, ten cuidado, a mí por poco me pasa eso. Tuve una temporada en mi vida donde yo empecé a creerme que yo sabía más que otras personas y empecé a tapar mis oídos. Yo no quería saber de nadie ni escuchar a nadie. Yo me creía que yo sabía todo y la gente no hacía más que abrir la boca para tratar de explicarme algo. Yo los paraba y quería decirle a ellos lo que yo pensaba que ellos iban a decir. Estaba en pecado yo por culpa de eso. Y Dios me tuvo que humillar gracias a Él, porque si no hubiese terminado como mucha gente hoy día. Muchas personas se han hecho maestros ellos mismos. Y se han creído expertos de la Biblia, expertos de la ley, expertos de la gracia, expertos del Viejo Testamento, del Nuevo, de cuánta cosa hay, mi hermano. Y no hay quien los convenza de que vuelvan al camino sencillo y humilde del Evangelio de Jesucristo, que es por el Espíritu Santo. Y por eso es que usted ve que se han levantado tantas denominaciones, tantas iglesias. Aquí hay todo tipo de secta, de grupo, y cada cual está con su propia cosa y todo el mundo en contra del otro y nadie se ama. Nadie se soporta, nadie se quiere, nadie se busca, nadie se perdona. Ahí no hay amor y el amor es Dios, o sea que Dios no está en ellos. Lo que hay es un engaño del diablo. El diablo es un maestro y a él le gusta enseñarle a la gente muchas cosas para que la gente piense que están sabiendo muchas cosas que otra gente no sabe y creerse mejor que nadie. Él le enseñó aquel árbol a Eva y Eva dijo, wow, es bueno para adquirir sabiduría. Sí, nena, por ahí mismito fue que caíste. Quisiste hacer más sabia de lo que Dios te había dicho. Si te hubieses quedado haciendo solamente con lo que Dios dijo. Pero ese es el problema, mi hermano, que a veces nosotros queremos ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que Dios ha dicho. Así que hay que cuidarse, porque en aquel tiempo de Timoteo se habían levantado todos estos maestros y entonces Timoteo esto lo estaba afectando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos despreciaban a Timoteo, atacaban a Timoteo, contradecían la doctrina de Timoteo. Y Timoteo parece que se estaba intimidando y se estaba callando. Estaba como que tratando de luchar por seguir la verdad, pero como ya no habían tantas personas a su favor como antes. ¿Ves? Cuando la iglesia toda está unida en una sola cosa es bien fácil hablar, es bien fácil predicar. Es bien fácil predicar contra los homosexuales cuando los homosexuales no existen. Es bien fácil que la iglesia hable duramente en contra del recasamiento cuando no hay recasados. Es bien fácil predicar en contra de la mentira cuando nadie miente. Pero cuando
Los hijos del pastor son los mentirosos, pues ya tú no te atreves a predicar en contra de la mentira, porque te botan de la iglesia, te quitan el micrófono, no te dan parte. Cuando la hija del pastor es lesbiana, pues ya de ese tema no se puede hablar. Entonces lo que hay en ti empieza a menguar. Eso es lo que le estaba pasando a Timoteo. En medio de este ambiente, él se estaba sintiendo restringido. Él estaba cogiendo miedo. Ahí es que Pablo le dice que Dios no te ha dado el espíritu de temor. Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Ahí es que Pablo tiene que traerle a memoria la palabra que primeramente había sido implantada en él, para que él pueda despertar, avivar ese celo que él tenía en el principio por la palabra. Y Pablo le dice, no te avergüences de Jesucristo. Ay, ay, ay. ¿Cómo será posible uno avergonzarse de Jesucristo? Pues mi hermano, bien fácil, el testimonio de Jesucristo viene a nuestras vidas, lo recibimos, lo aceptamos, lo creemos, lo vivimos, lo predicamos, pero el día que seguir viviendo y predicando ese testimonio nos puede hacer daño personal, cogemos miedo y nos callamos. Eso es avergonzarse de las palabras de Dios. Jesucristo en una ocasión dijo, el que se avergüence de mí o de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus santos ángeles. Dios nos libre y nos ayude a no caer en eso, porque hay momentos difíciles que van a venir sobre la tierra. Hoy en día hay cambios legales de muchas leyes que están sucediendo aquí en la tierra, que el cristiano que se pare por la verdad va a estar en un apretón espiritual entre la espada y la pared y va a tener que decidir entre el cheque para comprar comida para su casa y serle fiel a la palabra. Hay lugares eclesiásticos, hay iglesias, mi hermano, que se van a dejar llevar por las leyes que van a venir y los cambios legales que van a venir sobre la tierra y se van a someter a los gobiernos, porque todas las iglesias están inscritas con los gobiernos. Y como están inscritas con los gobiernos, su autoridad es el gobierno. Ellas están debajo de la autoridad del gobierno. El gobierno es la que las reconoce como una entidad religiosa, como una iglesia. Un gobierno le dio un certificado, tú eres una iglesia tal y tal y tal. Y si tú quieres ser una iglesia, tienes que decirme quién es el pastor, quiénes son los líderes, tú tienes que tener esto, me tienes que dar récord de finanzas, tienes que hacer todo eso, todas cosas que no están en la Biblia. Pero toda iglesia que está en ese sistema, básicamente está bajo la autoridad de ese sistema. Y cuando ese sistema empieza a corromperse y se torna en contra de la iglesia, todas las iglesias que son parte de ese sistema van a tener que empezar a hacer decisiones y decisiones serias. Se van a ver entre la espada y la pared. Ahora mismo las iglesias lo que están haciendo es tratando de, mira, no digas mucho, no revuelques el hormiguero, no traigas fuego para acá, no causes que esta gente se tornen en contra nuestra, no hagas que esta gente nos demanden, aleluya. Y van a tener un poquito de tiempo de estar en ese jueguito, pero nosotros vamos a tener que llegar a un punto, mi hermano, donde nos vamos a tener que decidir si estamos por Dios o si estamos por nosotros, si estamos por la palabra o si estamos por nuestros beneficios, si estamos dispuestos a sufrir juntamente con Cristo o si lo vamos a negar. Ahí es que se sabe quiénes somos. Hay hermanos que en las iglesias ya no se atreven a hablar ciertas doctrinas porque si la predican, saben que les van a quitar las posiciones. Eso es negar la palabra. Eso es negar a Jesucristo. Eso es avergonzarse de la palabra. Nosotros tenemos que pelear con todo de no caer ahí. Porque eso es lo que el diablo quiere, callarnos la boca. Entonces él va cambiando leyes y cambiando reglas. Y en las mismas iglesias cambian los reglamentos. Y de ahora en adelante, ellos vienen y ponen un nuevo reglamento. De ahora en adelante de esto no se puede hablar. Entonces todas las personas que no quieren perder sus beneficios en esa iglesia, pues se callan la boca. Y el Espíritu Santo que estaba en esa persona mengua, contristado. Pablo le dice a Timoteo, despierta ese don que está en ti. Se había adormecido lo que estaba en Timoteo. Y Pablo le dice, vendrán tiempos peores que los de ahora, tiempos peligrosos. O sea, Timoteo todavía no había llegado ni al punto donde la cosa estaba extrema. Pero con todo eso estaba sufriendo el embate de los cambios que habían. Quién sabe se sentía solo, quién sabe ya no había gente que lo apoyara en su predicación, en su doctrina. Y Pablo tiene que decirle, mira, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina porque llegará en el tiempo donde no la sufrirán.
sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dime si eso no está pasando hoy día. Se amontonan maestros conforme a sus propios deseos. ¿Cuáles son sus deseos? Bueno, no me prediques de esto, predícame de esto. Eso es un deseo. Y no tiene que ser, miren mi hermano, a veces pensamos que se amontona maestro conforme a su propia concupiscencia. Uno piensa, no, porque le gusta la fornicación, pues se buscan maestros fornicarios. No tiene que ser así. Es simplemente el deseo carnal, mental de la persona. Puede ser simplemente en esta iglesia solamente queremos escuchar acerca del amor. Eso es una concupiscencia. Es un deseo. Eso es lo que quiere decir la palabra concupiscencia. Deseo. Y cuando una persona dice, aquí solamente queremos escuchar acerca del amor, ellos están buscando y amontonando maestros conforme a su propia concupiscencia de escuchar sobre el amor. Los maestros de Jesucristo no son llamados de esa forma. Cristo llama a los maestros él mismo. Cristo es el que pone los ministerios. Y Cristo es el que le da la palabra a los ministros. ¿Y usted sabe cuál palabra Pablo, por el Espíritu Santo, le demanda a Timoteo? Predica lo que es conforme a la sana doctrina. Predica lo que es conforme a la piedad. Predica la palabra que yo te enseñé desde el principio. Predica la palabra de Jesucristo. Él le dice, cumple el ministerio de evangelista. Sí, porque también hay veces que la gente predica un evangelio diferente, un Cristo diferente. Pero todo está enfocado en la palabra. Era un tiempo bestial lo que estaba viviendo Timoteo. Y él estaba sufriendo un embate brutal. Ese hombre estaba recibiendo golpes. Y Pablo desde la cárcel parece que recibió una revelación del Espíritu y le escribe a Timoteo, yo estoy viendo lo que te está pasando, despierta ese don que está en ti, antes que sea muy tarde, porque el espíritu de miedo se está apoderando de ti. Hoy día se está preparando el camino para que ese mismo espíritu de miedo tome posesión de montones de ministros que están en la iglesia de hoy. Escúchalo bien. ¿Miedo de qué? Uno dirá. Miedo de lo que el gobierno nos va a hacer. Miedo de lo que los concilios nos van a hacer si no nos sujetamos a los cambios que ellos quieren implantar. Miedo de lo que las instituciones religiosas van a decir de nosotros si nosotros no hablamos conforme a las enseñanzas y concupiscencias de ellos. Mi hermano, las organizaciones religiosas también tienen sus propios deseos o concupiscencias. Y ellos quieren amontonar maestros en las iglesias. Sí, solamente le dan puesto de maestro a los que le predican conforme a sus concupiscencias. Esos son los únicos que le van a dar parte. Los otros los desprecian, a los otros los echan para un lado. Y solamente te dejan ahí si te quedas callado. Pero si te atreves a hablar como un profeta de Dios, te botan. Te pueden poner hasta una demanda. Te pueden levantar calumnia, mandan cartas a todas las iglesias, no reciban a este hermano por ningún lado porque es un hereje, un divisivo, un apóstata, un liberal. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo. ¿Y qué es lo que le sigue diciendo? Sufre. No te avergüences de Jesucristo, sufre. No te avergüences de Jesucristo, sino que sufras. O sea que cuando no estamos dispuestos a sufrir, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo como sufrió por culpa del testimonio que Él predicaba, pues nos estamos avergonzando de su testimonio. Si nosotros no sufrimos con Él, pues no queremos ser de Él y no queremos ser levantados con Él y no queremos ser glorificados con Él. Por eso Pablo le dice, si sufrimos juntamente con Él, reinaremos juntamente con Él. Alaba. Pero después viene y dice, si le negaremos, Él también nos negará. ¿Usted ve? Entonces la lucha que Pablo le está tratando de decir a Timoteo que tiene que luchar, del cual Pablo le puede decir, te doy ejemplo, te he dado ejemplo, yo he batallado, he corrido esta carrera, he peleado la buena batalla de la fe, yo. ¿Y cómo es que Pablo le da testimonio? He estado en cárceles y no he negado el nombre.
He sido apedreado y no he negado el nombre. He seguido predicando la palabra. Me han dejado solo la gente de la iglesia que estuvieron conmigo y yo sigo predicando la sana doctrina. Todo el mundo me ha abandonado. Solamente ha quedado Lucas conmigo, dice él. Pero yo sigo con lo mismo. Es más, mándame los libros y los pergaminos. Y tú aviva el don de Dios que está en ti. Cuando él le dice aviva ese don, despierta ese don, básicamente vuelve al principio, vuelve a hablar la verdad sin miedo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo primero que pasa es que uno habla la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué es denuedo? Soltura. Uno no titubea, le sale a uno para afuera como un río de agua viva. Anda, Dios de gloria. Esa palabra fluye con poder. Esa palabra liberta al cautivo, abre cárceles, rompe cadenas, mi hermano, porque eso está fluyendo como un río de agua viva. Eso va por ahí como un torbellino, como un torpedo. Eso va como un cohete. Esa palabra va fluyendo y rompiendo. Esa palabra, mi hermano, no hay quien la pare. Va con una fluidez del Espíritu, mi hermano, que eso va rompiendo y pudriendo yugo. Y no hay quien pare esa palabra, porque el que le está hablando con una clase de autoridad, con una certeza, con una franqueza, mi hermano, que la fe está envuelta en esa palabra está ungida, está untada con aceite, mi hermano, y donde quiera que va, toque, rompe y nunca retorna atrás vacía. Cuando los apóstoles allá en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los Hechos oraron a Dios, dice que el lugar donde ellos estaban fue lleno del Espíritu Santo y tembló, ¡pum! Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo, no tenían miedo. No se dejaban atemorizar. En aquel tiempo los querían atemorizar y les dijeron y les advirtieron, aquí no hablen más en ese nombre de Jesucristo. Y ellos dicen, Señor, mira lo que están, se han levantado contra ungido. Se han levantado contra tu ungido, se han levantado contra tu pueblo, contra tu palabra. ¿Por qué las naciones se levantan contra tu ungido? ¿Por qué las naciones rugen y se levantan y hablan mal contra tu palabra? Y le pidieron a Dios, Señor, desciende con poder, trae prodigios, trae maravilla, confirma tu palabra con tu mano extendida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y miren, mi hermano, fueron llenos del Espíritu Santo y después que les dijeron, no prediquen en ese nombre, los metemos presos, volvieron a predicar con más poder todavía. Eso es despertar el don de Dios. Despertaron el don que le querían apagar. La gente de la calle, del mundo, los religiosos, querían apagarle ese don porque los religiosos tienen miedo que las leyes terrenales y gubernamentales se vayan en contra de las iglesias que ellos han plantado y eso le va a cortar el dinero. Eso le va a tronchar su reino. Eso va a hacer daño al reino humano religioso que ellos han levantado. Cualquier hermano que esté metido ahí, cualquier hermanito que se atreva a hablar la palabra de verdad, que esté lleno del Espíritu Santo y hable con denuedo, le va a hacer daño al reino humano de ellos. Le va a hacer daño al reino del concilio. Y el concilio va a tener que decir, espérate, este muchacho sácalo de aquí porque está hablando una cosa que nos va a hacer daño. Y van a estar tratando de apagar ese fuego que está en ti, ese celo. Pablo nos escribe, al igual que le escribió a Timoteo, por el Espíritu Santo, despierta el don de Dios que está en ti. Si tú estás en una iglesia donde tú has decidido, espérate, que aquí la cosa va más mal que el diablo y esto va de mal en peor, y tú has decidido quedarte callado, y tú has decidido dejar que ellos sigan de mal en peor y no decir nada, tú estás dejando que el Espíritu Santo se duerma en ti. Tú has dejado que el don de Dios se duerma en ti. Te estás quedando casi dormido, te están poniendo una venda sobre los ojos y te están convenciendo que el que está mal eres tú. Yo sé porque yo he hablado con hermanos que me han dicho, Pedro, ya yo no sé qué hacer, ¿será que yo estoy mal? Entonces van a la iglesia y se sientan ahí calladitos y en la iglesia cada día hacen un despelote más todavía. Ahora en las iglesias, mi hermano, tienen gente en posiciones y tomando parte que ni siquiera están casados, conviven en fornicación. Y no se puede decir nada. Hay que dejarlo. No, porque Dios es el que sabe, Dios es el que juzga. No, porque la Biblia dice que el que juzgará a los fornicarios, a los adúlteros es Dios, así que no lo juzgues tú. Y uno se deja convencer de esas estupideces anormales. Y después sale otro por allá que está a favor del sistema y viene y dice, no, mi hermano, acuérdate que hay que someterse a las autoridades.
Sométete a tu pastor porque Dios lo puso ahí. Entonces, si él dice que podemos dejar los homosexuales aquí que sean diáconos, pues hay que someterse porque ese es el hombre que Dios puso. Esos son basuras de Satanás. Aquí lo que está controlando a la iglesia es el espíritu del diablo. Aquí lo que está ganando terreno es la carne. Esaú está ganándole terreno a Jacob. Aquí Judas le está ganando terreno a Jesucristo. Mira qué clase de disparate estamos dejando que suceda. Sí, porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y cuando dejamos que los Judas tomen poder, tomen posición y nos controlen, eso, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos dejando que controlen a Cristo. Pero no te preocupes, que Cristo ya mismo se va a sacudir y aquí medio mundo va a caer para el piso. Pero nosotros individualmente seremos juzgados. Y es menester que antes que venga ese juicio, nosotros despertemos el don de Dios que está en nosotros y no nos atemoricemos. Aquí este miedo que se está tratando de apoderar a uno, que yo no tenga problemas en la iglesia. Mire, mi hermano, si usted no tiene problemas en la iglesia, usted tiene problemas con Cristo. Porque en la iglesia hay cabros, hay lechones, hay Judas, hay serpientes y escorpiones. Tú tienes que tener problemas con esa gente. Si tú eres trigo, tú tienes que tener problemas con la cizaña. Es obligado, porque la cizaña lo que está ahí es para hacerte la guerra. Si tú estás en paz con todo el mundo, pues tú eres igual que ellos. Si tú tienes paz con la cizaña, tú eres cizaña. Si la cizaña no te molesta, no te hace daño, si el lechón no te molesta los ruidos que hace el lechón, y no te molesta el fango que le gusta a él, si a ti no te... Pues tú no eres una oveja, tú eres otro lechón. Un puerquito. Y no lo digo para ofender a nadie, mi hermano, es para hablar claro, que se entienda. Nosotros demostramos quiénes somos, qué es lo que hay dentro de nosotros basado en nuestras acciones. Cuando la iglesia va cambiando de mal en peor, mi hermano, los verdaderos se levantan. Y lo hacen en el espíritu, sí, porque tampoco te levantes como los fariseos, los saduceos. Esa gente eran bien vocíferos y gritaban a todo el mundo, no, que la ley dice, pero era todo en la carne, eso tampoco sirve. Eso también demuestra de dónde uno está. Uno está del lado de la carne cuando habla así. Uno habla en el espíritu, dirigido por Dios. Jesucristo se congregaba en aquellas sinagogas, allí eso estaba lleno de diablos y demonios. Pero él esperaba el momento de Dios para hablar. Alabanza a la gloria de Jesús. Dirigidos por el Espíritu nos vemos más lindos. Los que son dirigidos por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Estamos llegando a unos tiempos, mi hermano, donde se está levantando este espíritu de temor que quiere apoderarse de muchos ministros. Los ministros están dejando que las congregaciones se les llenen de pecado porque tienen miedo de lo que va a pasar. Aviva el don de Dios que está en ti, ministro, antes que sea muy tarde. Y no le tengas miedo a los que se están metiendo en las iglesias para tratar de controlar. Esto es una epidemia. Hay gente que se dedica, escucha esto bien, ministro, hay gente, hermanos y otros llamados ministros que se dedican a ir de iglesia en iglesia. Usted les ve que se meten en diferentes iglesias y lo que vienen es a dominar, a cambiar las cosas, a influenciar otro sistema, a influenciar la carnalidad, a cambiar las mentes, a corromper los sentidos. Esa gente hay que señalarlo rápido, hay que poner el ojo del espíritu, el lente del espíritu encima rápido y decir, espérate nene, que yo sé lo que están dando en ti. Y hay que coger, mi hermano, el arco del espíritu y la flecha de la palabra, mira, ¡pam! Cogerlos en el corazón, para afuera. Hay que darle duro con la palabra. Usted sabe cómo uno puede limpiar una iglesia que está llena de toda esta basura. Métele la palabra por ir para abajo, a todo gendel. Métele Espíritu Santo y fuego, métele palabra, métele la verdad. Lo que más rápido separa a la mentira de los hijos de Dios, al pecado de los hijos de Dios, es la palabra. Métele la verdad. La palabra es una espada que divide. Jesucristo vino a dividir. ¿A dividir qué? Lo malo de lo bueno. La tiniebla de la luz. Él vino a hacer una división, una aclaración, donde no hay mezcla, donde no hay tibieza, donde lo frío no se mezcla con lo caliente. Cristo vino a dividir todo eso.
Lo caliente para acá y lo frío para allá. Punto y se acabó. Así es Cristo y así tenemos que ser todos los que somos guiados por el Espíritu de Cristo. Igual que Él. Se está levantando, mi hermano, yo te lo estoy diciendo. Se está preparando la cosa. Yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo y lo digo. Si ha habido un tiempo que nosotros tenemos que prepararnos en la fe y fortalecernos en la fe es ahora. Se está levantando un ambiente que si no estamos sólidos en la fe, nos van a dar bien duro. Nos van a probar a ver dónde estamos parados. Y si no estamos sobre la roca, que es la palabra, la fe de la palabra, la revelación, si no estamos bien cimentados sobre esa roca, cuando venga el golpe, vamos a caer. Los gobiernos están preparando aquí un chanchú. Muchos cambios. A mí me dijeron de leyes que tienen preparadas ya en el horno, que ellos están locos por pasar, las leyes que van en contra de la palabra, quieren obligar a las iglesias a hacer un montón de cosas, montones de concilios tienen escondido que ya pronto en las iglesias no se va a poder hablar en contra de la homosexualidad, de los varones que se echan con varones, de los que tienen las cosas, el acto sexual en contra de natura, eso ya no se va a poder hablar aunque está en la Biblia. ¿Y tú crees que estos grandes concilios están dispuestos a perder los millones que tienen en los bancos? Los millones bancarios que tienen. Los concilios hoy en día tienen bancos, mi hermano, que le prestan a los hermanos hasta con usura, con interés, algo antibíblico. Imagínense si aman al dinero. Esto tiene a medio mundo turbado. O sea que han quedado atrapados en su propia red. Por eso es que es mejor, mi hermano, no tener riqueza, porque cuando tú tienes riqueza, tú tienes mucho que perder y difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque cuando Cristo le diga, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, él no va a poder. Los concilios están ricos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muchas instituciones religiosas, mi hermano, tienen mucho que perder y cuando los gobiernos le metan presión a que se acoplen a las leyes del gobierno que van en contra de las leyes de Dios, ellos no van a poder resistir, se van a acoplar. Y si tú eres parte de esas iglesias, ellos te van a meter presión a ti para que tú te acoples. Esto viene de arriba y viene bajando. Nosotros estamos abajo porque nosotros no somos nadie en este mundo. Pero delante de Dios tenemos la responsabilidad y Él nos ha dado el poder y el dominio propio para hacer una decisión que no es conforme al miedo ni a la cobardía, sino que es conforme al Espíritu Santo de Dios y a la verdad. Aleluya. Y por eso es que tenemos que estar avivados, despiertos. Tenemos que tener esta palabra, mi hermano, como nuestro gozo. Tener un celo por esta verdad que nadie nos los apague. Que la gente diga lo que diga, esta es nuestra vida, esta es nuestra paz, este es nuestro amor, no tenemos otro amor, aquí en este mundo nada más me hace feliz, aquí este mundo a mí me apesta, aquí lo que hay es pecado y engaño y mentira, en Cristo solamente hay verdad, en Cristo solamente hay paz, en Cristo solamente hay gozo, en Cristo solamente se encuentra algo genuino. Estoy cansado de la hipocresía que hay aquí abajo en este mundo, me apesta, esto es asqueroso. Pero ya mismo van a venir unos momentos donde mucha gente van a escoger lo asqueroso por causa del miedo que se apoderará de sus almas. Cuando los obligan a decidir entre Cristo y sus propias vidas. Entre la palabra y la prosperidad económica de ellos. Entre la verdad y sus posiciones eclesiásticas que han tenido por tantos años. Usted sabe cuántos pastores yo he conocido que en su vida privada ellos dicen, cuando este concilio cambie, yo me largo de aquí, a mí no hay quien me pare, yo no voy a cambiar. Y después cuando los concilios cambian, ellos no encuentran cómo largarse, no encuentran cómo pararse y decir yo no. No encuentran, están atrapados, están enredados. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No te enredes, porque una vez que te enredas, te van a tener ahí amarrado y no vas a saber cómo salir. Uno piensa que uno va a salir. Es como el ave que va volando por el aire y no sabe que hay una red delante de ella.
Como el pez que va por la mar y no sabe que hay una red esperándolo. El ave que va caminando por la tierra y no sabe que hay un lazo esperando agarrarle la patita. Una vez que te agarran, ya tú no te puedes soltar. Así es ese sistema religioso. Eso es una bestia. Eso es una ramera, una grande ramera. Eso es un sistema religioso, mi hermano, que eso tiene más patas que un pulpo. Aunque tú estés ahí, tú no puedes ser de ahí. Vamos a decir que es como estar en el mundo, pero no ser de ese mundo. Y tú tienes que estar todo el tiempo orando y velando y sabiendo, espérate, que aquí se está moviendo algo que apesta. Something fishy is going on. Como dicen los americanos. Y el momento que tú ves el peligro, mi hermano, el que es avisado ve el peligro venir y ¡chum! Arranca. Porque está en la luz, no está en tinieblas, no está dormido. Su don no está dormido. El Espíritu Santo está vivo en él y le avisa. Estamos en comunión con ese Espíritu y él nos deja saber lo que está pasando. Los tiempos no nos cogen desprevenidos. No somos como los que dormimos, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sobrecoja como desprevenidos o dormidos. Andamos en luz. Pero ¿qué es lo que sucede con muchos hermanitos hoy en día en las iglesias? No andan en luz, ellos lo que andan es de culto en culto. Vamos a la iglesia, cantamos coritos y no saben nada de lo que está pasando tras bastidores. No saben nada de lo que se está diciendo en las reuniones eclesiásticas en secreto. No saben nada de lo que están planificando los presbíteros y los obispos. Las cartas que están llegando de los gobiernos a las iglesias, no saben nada esos hermanos y siguen ahí, ay, que mi pastor es lo mejor que hay en el mundo, me voy con él, ay, qué linda es mi iglesia, ay, qué culto más maravilloso. Y de repente, ¡pum!, te van a tirar esa piedra y te van a poner entre la espada y la pared y tú vas a tener que decidir en un abrir y cerrar de ojos de quién tú eres. Y quién sabe, tengas que poner tu vida en la línea. Tienes que estar dispuesto a que te voten de la iglesia. Tienes que estar dispuesto a que te quiten las credenciales. Tienes que estar dispuesto a perder tu ministerio. Tienes que estar dispuesto a que todo el mundo se vaya en contra tuya, hasta tus propios hijos, tu propia familia, tu propia madre, tu propio padre. Puede que ellos se quieran quedar con ese sistema y tú te vayas en contra de ellos, como le pasaba a los católicos antiguos que le decían, si tú te vas con esa religión de Jesucristo, aquí tú no puedes volver. Como le ha pasado a muchos musulmanes y han tenido que hacer esa decisión de ser desterrados, de ser desechados. Ya no tienen ni familia. La familia los ha borrado de los récords y se han ido por Cristo Jesús. Muchos de ellos han sufrido hasta la misma muerte y están encarcelados algunos de ellos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No tengas miedo de esa clase de sufrimiento. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. No puedes tener miedo de sufrir. No puedes tener miedo de que pases trabajo en este evangelio. No puedes tener miedo que te azoten 40-1. No puedes tener miedo de que te metan en la cárcel. Nosotros tenemos que llegar al lugar de fe donde esas cosas no causen miedo en uno a tal nivel que uno vaya a negar la fe, que uno se avergüence de Cristo. Pablo estaba viendo una debilidad en su hijo Timoteo y le está advirtiendo. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Antes, sé participante de los sufrimientos del evangelio, según el poder de Dios. Mira lo que le está diciendo. Y él le dice, de este evangelio del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro, por lo cual asimismo padezco, tengo padecimientos, estoy sufriendo. Esto es todo lo que él está diciendo a él. Timoteo, a causa de que había menguado en el espíritu, ahora estaba un espíritu de miedo y de temor tratando de apoderarse de él, que le decía, tú no puedes sufrir así. Cuídate, mira, no seas bobo, no seas bruto, cuida tus credenciales. Tú te puedes quedar aquí predicando y no tienes que sufrir, solamente cuídate de no hablar de ciertas doctrinas que no ofendan a la gente. Ese es el espíritu del diablo hablando.
Mejor sé sabio, no digas esto, no digas aquello. Si la gente no, eso ni salva ni condena. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Eso es un decir de la gente en la iglesia, pero eso no existe en la Biblia. Tú sabes lo que no salva ni no condena, lo que no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, el que sea rebelde contra esa palabra, eso sí salva y eso sí condena. Por lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba de tener que pasar por todos estos padecimientos porque él sabía que era causa de serle fiel a Jesucristo. Pedro le habla a la iglesia que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa del evangelio. Es una bienaventuranza, es una gloria, mi hermano, es un mayor peso de gloria lo que es sufrir por el evangelio. Pero aquí se está preparando el camino para nosotros poder ser verdaderos testigos de Jesucristo, mártires de Jesucristo, que nos vituperen por causa de la verdad. Pero mi hermano, para uno participar de esa gloria y de esa bienaventuranza, hay que estar preparado, porque eso es un fuego que nos va a tratar de meter miedo. Aquellos 3 jóvenes hebreos, mi hermano, estaban preparaditos, ellos estaban llenos de Dios allí, ellos estaban llenos de fe y pudieron decir, no me importa, méteme, pero yo no voy a negar a mi papá. Usted sabe cómo uno tiene que estar bien parado espiritualmente para poder decir, méteme en ese horno, a mí no me importa. Eso es un horno literal. Eso era fuego literal. Es como el horno que uno tiene en la casa, que cuando uno mete un pavo allá adentro, mi hermano, eso está bien caliente. Tú sabes lo que te metan ahí. ¡Ja! Tiene que estar bien parado para decirle a mí no me importa, cambien las leyes que ustedes... Eso fue que pasaron una ley en el sistema gubernamental de allá de Babilonia, que dijeron de ahora en adelante hay una nueva ley. Todo el mundo va a tener que doblegarse ante la estatua. Esa ley va a venir, ya tú verás que va a venir para estos tiempos. Y el que no esté preparado, mi hermano, ay bendito, Dios tenga misericordia. Lo que pasa es que esas leyes se van a cumplir no de una forma literal. Eso son parábolas y tipologías que hay en el Viejo Testamento, pero eso se vuelve a cumplir en el tiempo del fin. Para probar a todos los que dicen, yo amo a Cristo. Ay, Dios nos ayude. Mi hermano, es que uno no sabe, uno piensa, le han predicado a la iglesia aquí medio mundo, tú no te preocupes, que Cristo te va a llevar para el cielo, que el rapto te va a llevar y tú no vas a sufrir nada, que todos los juicios son para el mundo. Es verdad, los juicios son para los del diablo y para los impíos, los que no se quisieron arrepentir, pero aquí va a haber principios de dolores, aquí va a haber tribulaciones, aquí va a haber persecuciones y por muchas diversas pruebas y tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Tenemos que ser probados como el oro. ¿Cómo tú crees que se prueba el oro? Con fuego. Te meten en un horno de prueba, de dolores. Los tienen que poner entre la espada y la pared y nadie puede ir al cielo, nadie puede ser perfeccionado como Cristo sin pasar por sufrimiento. Tú no ves que Cristo para ser perfeccionado tuvo que sufrir, pues nosotros no somos mejor que Él, tenemos que también sufrir como Él sufrió. Y si sufrimos juntamente como Él sufrió, también reinaremos juntamente como Él reina. Están predicando un evangelio de embuste. La gente piensa que se va para el cielo con aire acondicionado prendido y ya tú sabes, con almohadas y cojines y todo bien. Tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones y el ambiente se está preparando, por lo menos aquí en los Estados Unidos, mi hermano, ya es palpable. Yo creo que tú no tienes que ser ni espiritual para ver que las cosas están cambiando bien terrible. El problema es que la iglesia duerme. Así que esta noche el consejo es, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, iglesia, que está en ti por la imposición de manos. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria. Acabas de escuchar Palabra Profética en vivo.